Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación que llega a todos sus hogares pensando en ustedes. Con este espacio nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica. Este tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que gracias a todos los correos, a todas sus llamadas, nosotros contactamos todas las especialidades médicas y resolver de una manera muy práctica, humana y sencilla esos interrogantes que ustedes tienen. Por eso es un programa de todos los profesionales de la salud. No es un programa de mercadeo, no es un programa para vender productos. Este es un programa para hacer educación, para hacer prevención, porque estamos muy preocupados. Los médicos que nos hemos dedicado a los hospitales, a las clínicas, a la consulta particular, de ver tantos procesos patológicos que se pueden prevenir a través de una consulta oportuna, que se pueden prevenir a través de un proceso preventivo, a través de estos medios de educación. Y por eso agradecemos a Telecafé, agradecemos a todas las emisoras donde tenemos los programas, porque lo que estamos haciendo es orientar, es contarles a ustedes el peligro de la automedicación, es contarles que estén atentos a los signos y a los síntomas de alarma, es decirles que se hagan los exámenes de laboratorio, que se hagan las ecografías, que se hagan los exámenes ginecológicos, que los hombres también consulten preventivamente a sus problemas de próstata, que vayan a sus médicos. Infortunadamente, como toca en este país, muchas veces a través del abogado, el juez, con una tutela para que lo atiendan, pero como sea, no se queden esperando el milagrito. Es que voy a esperar si esta bola se me quita. Voy a esperar a ver si se me pierde esta enfermedad. No, ante los síntomas vamos a consultar, que es lo más importante que queremos con este espacio. Cada día con diferentes temas. Recuerden que este programa, quienes no lo tengan codificado en sus televisores, sus computadores son televisores. Simplemente van a buscar telecafé.go.co y ahí a las 5 de la tarde y 12 de la noche verán los programas en directo. Telecafé.go.co, como si fuera otro canal de televisión. O en YouTube están grabados todos los programas. Busquen Jorge Enrique Rojas Quiseno en YouTube y podrán ver a la hora que quieran todos los programas. En Bucaramanga, quienes nos han preguntado acerca de la línea de medicamentos, están en las tiendas naturistas Nueces y Semillas. En Cali, en la cadena de Droguerías Alonso. En Medellín, en el Parque Botero, en la tienda naturista Estar Bien. Y en la página web doctorrojas.net, allí aparecen todos los sitios en Colombia donde ustedes pueden recibir las revistas, encontrar los libros y toda la línea de medicamentos. Hoy vamos a estar muy atentos porque vamos a desarrollar un programa que tiene que ver con la enfermedad metabólica. Y muchos hablan de metabolismo, ¿sí? No es que me cae mal un alimento, estoy enfermo de hipertensión, de diabetes, tengo obesidad, tengo colesterol, tengo triglicéridos. No sabemos qué pasa con el alimento, cómo actúa esta gran fábrica que es el cuerpo humano, y eso se llama metabolismo. Y cuando está malo se llama dismetabolismo. Y aparecen muchos procesos patológicos. Estaremos compartiendo este espacio con uno de nuestros médicos del Parque Médico, donde ustedes ven el trasfondo de un concepto diferente de consultorios, y estaremos con el doctor Freddy Rosero Semanate después de esta píldora de optimismo y corte comerciales. Ya regresamos. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Nos encontramos en nuestro parque médico con este lindo trasfondo de una de las pinturas del maestro Alonso Loaiza. Y hago reconocimiento a estas personas que nos han apoyado en el proceso de nuestro parque médico, porque no queremos tener una clínica ni un consultorio, no, un parque médico, porque no hay nada más difícil en la vida que la enfermedad.
y nuestra finalidad con más de 20 médicos que nos apoyan en este proyecto es hacer algo distinto de la enfermedad y no verla como un sufrimiento. Pero para no llegar a la enfermedad, hoy vamos a hablar de un tema que está acabando con la humanidad y que es muy fácil de prevenir. Vamos a hablar de los problemas metabólicos. Entonces la gente está muy preocupada porque le entregan un examen de azúcar alto o un colesterol y triglicérido alto y le están entregando exámenes que obviamente no tienen ustedes por qué entenderlos, pero nos dicen tantas cosas a los médicos. Y cuando uno empieza a analizar la historia clínica, se da cuenta que eso que aparece en los exámenes es el problema de la boca. Nos estamos autodestruyendo. Se nos olvidó la galería, entonces todo es supermercado. Se nos olvidó lo natural, entonces todo es del fogón. Ni qué decir la tecnología de los microondas y demás, que no sabemos si es tecnología o no. Pero muchas enfermedades. Entonces, diabetes, sobrepeso, hígado graso, hipertensión, colesterol y triglicérido, ácido úrico, estreñimiento, problemas dermatológicos, y todos van armando una telaraña. Es lo que llamamos la enfermedad metabólica. El doctor Freddy Rosero Semanate hace parte de los médicos de nuestro parque médico y también se ha dedicado a estudiar este tema. Desde lo estético, desde lo orgánico, desde lo funcional, desde lo humano, y vamos a explicar qué es eso de metabolismo. Doctor Freddy, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, doctor, un placer estar con usted nuevamente y un saludo para todos los televidentes. Espero que hoy muchos de ustedes que están en sus casas puedan aprender algunos tips, algunos trucos y sobre todo darse cuenta si en realidad tienen algunas enfermedades que acaba de nombrar el doctor, para que empiecen prontamente un tratamiento y hagan esto rápido. El problema de estas enfermedades es el tiempo, porque como muchas veces no nos dan síntomas rápidamente, pasan y pasan los años y cuando ya queremos hacer algo para mejorarlas, la verdad ya es tarde. Primero hay que decir qué es metabolismo. Metabolismo son todas esas funciones que el cuerpo tiene, que son hormonales, que son también a nivel de todas las glándulas del cuerpo, que son a nivel de las enzimas, es decir, son unas gran cantidad de funciones que tiene nuestro organismo para convertir lo que ustedes comen o nuestros alimentos, nuestros nutrientes, en básicamente energía. Es decir, lo que comemos lo utilizamos para poder sobrevivir, para que nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros riñones, todos nuestros órganos funcionen. Asimismo, esos procesos metabólicos son los encargados de hacer de que nuestro cuerpo se regenere, de que cada 30 días nuestra piel sea una piel nueva, que cada 7 años nuestro cuerpo sea un cuerpo totalmente regenerado. Es decir, para que podamos vivir es totalmente necesario tener unos procesos metabólicos bien ajustados y adecuados. Cuando esos procesos metabólicos tienen algún tipo de problema, cuando en alguna de esas partes del metabolismo hay una falla, hablamos ya de lo que se llama de dismetabolismo o dificultades en el metabolismo como tal. Para que ustedes entiendan un poco, quisiera hablar primero sobre el metabolismo de nuestros azúcares y nuestros alimentos. Piensen ustedes de que cuando nosotros ingerimos todos los alimentos, principalmente los que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, estas entran por nuestra boquita, van a nuestros intestinos y pasan a la sangre. Una vez que esos alimentos están en la sangre, entonces el cuerpo tiene que liberar unas sustancias para que esos alimentos se absorban. Ahí es donde entra en juego o en el papel una hormona de la que se ha hablado mucho, que es la famosa insulina. Y esta hormona es tan importante porque esta es la hormona reguladora madre de todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces la insulina inmediatamente detecta, o el páncreas detecta que se incrementan los niveles de azúcar o de glucosa en nuestro cuerpo, porque al final de cuentas todo lo que comemos, todos estos alimentos se convierten en la llamada glucosa. La glucosa pues es el nutriente más esencial y por el cual todas las células de nuestro organismo pueden producir energía y funcionar. Es como decir la gasolina de nuestro cuerpo, la gasolina con la cual él puede funcionar. Pero esa gasolina no puede andar dando vueltas por la sangre todo el tiempo sin ingresar a las células de nuestro organismo. Si no entrara, pues nos moriríamos, no podríamos funcionar.
Para que ese azúcar o esa glucosa logre ingresar a nuestras células es donde aparece la famosa insulina, que es como decir llaves que abre compuertas en nuestras células para que ese azúcar entre. Entonces cuando el azúcar entra a nuestras células, inmediatamente gracias a la insulina, esas células pueden funcionar, pero a veces nos pasamos un poquito de azúcar, de alimentos, y esos excesos de alimentos, eso que sobra de azúcar en nuestra sangre, tiene que irse para algún lado, porque no se puede quedar dando vueltas por ahí, si no nuestro azúcar se elevaría a 100, 200, 300. Entonces la insulina tiene otro papel también muy importante, y es que ese azúcar que queda lo lleva hacia una célula muy importante en el metabolismo que se llama el adipocito, que es la célula de la grasa, que hace muchos años pues era una célula o un órgano que prácticamente no se le daba mucha atención ni mucha importancia, y hoy por hoy viene siendo reconocido como un órgano de los más importantes del metabolismo. Entonces cuando esa azúcar que está sobrando de nuestros alimentos, que no se utilizó para producir energía, sobra y anda dando vueltas, la insulina lo mete en esas células grasas, en esos adipocitos, y esos adipocitos empiezan a transformar el azúcar en lo que conocemos como ácidos grasos libres o ácidos grasos. Cuando se juntan 3 de esos ácidos grasos es donde se convierten en los famosos triglicéridos, o sea, 3 ácidos grasos. Y esa es la forma en la cual nuestro cuerpo almacena la energía para poder utilizarla en un momento en el que la llega a necesitar. Es decir, que los triglicéridos son energía. Correcto, doctor. Los triglicéridos son una forma especial de energía de almacenamiento, es decir, como una cuenta bancaria en un banco en el cual guardamos nuestras reservas energéticas o de dinero pues para poder funcionar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y aquí es un punto clave para que muchas personas puedan entender en sus casas por qué a veces quieren adelgazar, bajar de peso, hacer ejercicio de una manera exagerada y no lo logran hacer. Si esa insulina sigue alta en nuestra sangre y no baja, no se disminuye rápidamente, el problema es de que la insulina no deja. Si la insulina es la que hace que el azúcar entre en esas celulitas grasas, pues ella misma va a ser la que no deje de que salga. Ella se tapona la célula, el adipocito, y dice: no señor, usted no me suelta la grasa hasta que yo no me vaya. Entonces, si nosotros consumimos alimentos consecutivamente o todo el tiempo que nos lleven a tener niveles altos de insulina, hablando entonces obviamente del azúcar, de los jugos de cajita, de las gaseosas, de los pasteles, los bizcochos, el pan, las harinas, el arroz, la pasta, la yuca, el plátano, todos esos alimentos que son altamente cargados de azúcar y muy concentrados de azúcar, entonces nuestra insulina siempre va a estar alta. Entonces viene un problema muy delicado, y es que nuestro cuerpo inmediatamente llega los nutrientes a nuestra sangre, mete el azúcar para que produzcamos energía, pero también lo poquito que sobra lo va metiendo en la célula grasa, y al meterse en la célula grasa, esa célula se va llenando de grasa, pero tiene la dificultad de que no puede liberarla porque la insulina persiste allí. Otro problema que vemos es de que aquí sí quiero ser muy enfático y también hacer un punto aparte para los médicos, cuando a veces, o a la gente, cuando criticamos a las personas que tienen obesidad y le decimos que ese es un perezoso, ese no le gusta hacer ejercicio, ese la pasa, quiere estar solo acostado, solo viendo televisión, quiere siempre estar comiendo lo mismo y estar comiendo grasas y Coca-Cola y todos esos alimentos que definitivamente lo engordan. Lamentablemente eso es un error, y nosotros no podemos catalogar a una persona con exceso de peso como si lo hiciera por gusto o si quisiera. Lamentablemente la persona tiene esas conductas debido a la insulina. Les voy a explicar por qué. En primer lugar, cuando comemos azúcar, alimentos que tienen mucho azúcar, ese azúcar se eleva rapidísimo y la insulina se libera también muy rápido, pero así como el azúcar sube rápidamente, la insulina también hace ese efecto y lo baja de una. Es decir, que esa gran cantidad de azúcar que nos da energía a las 2 horas ya no está en nuestra sangre porque se metió en los adipocitos. Al bajar rápidamente el azúcar, nuestro cerebro entra en pánico, dice: ¿qué pasa aquí? No hay azúcar, no, y el cerebro, si no contiene azúcar, él requiere azúcar constantemente para funcionar. Si el azúcar se desaparece en un momento a otro o disminuye, él inmediatamente nos indica a nosotros que tenemos que comer. Nos dice: hey, tiene que comer ya, porque si usted no come, me muero. Entonces el paciente tiene hambre y tiene esa ansiedad de estar comiendo, y sobre todo de comer alimentos que son altamente ricos en azúcar, son los más llamativos porque él va a obtener ese azúcar de una manera más rápida. Entonces no es culpa de la persona que tiene problemas de obesidad, él siempre quiere estar comiendo, y sobre todo quiere estar comiendo esos alimentos tan cargados. La otra cara de la balanza, en la que le decimos al paciente que es un perezoso y que no le gusta hacer ejercicio, es de que cuando bajan esos niveles inmediatamente de azúcar por la insulina que está tan alta, entonces el cerebro también lo primero que hace es decir: quedémonos quietos. Y si yo me quedo quieto,
la energía que tengo no la voy a gastar y por lo tanto no me voy a morir en este momento por falta de azúcar. Entonces inmediatamente le genera al paciente o a la persona la sensación de querer estarse quieto y no moverse. Entonces son dos características que tienen las personas con sobrepeso o obesidad, pero que no dependen de ellas, sino de los niveles altos de insulina que tengan. Entonces viene siendo cierto esto de que a veces ustedes ven a las personas haciendo ejercicio en los gimnasios como locos, sudando a chorros meses y siguen siendo igual de obesos siempre, y es por esta razón, porque aunque el ejercicio es parte importante del tratamiento de obesidad, no lo es todo, y si no logramos primero bajar esos niveles de insulina mediante la alimentación y algunos medicamentos, el paciente nunca va a lograr va a bajar de peso de una manera eficaz. Una de las cosas que muchas personas se preguntan, y es entonces la parte de la dieta, porque si uno va a analizar, hemos oído hablar que las harinas se convierten en azúcares, que las grasas se convierten en azúcares. Y la gente está con la duda, bueno, pero nos hemos familiarizado a que el azúcar es el azúcar. Entonces la gente dice, no, es que yo no como azúcar. En mi casa nunca se compra azúcar. Pero hay otros alimentos que pueden ser la materia prima para ese azúcar. Hablemos un poco de la cocina. Entonces, ¿qué más es azúcar? ¿Qué es lo que pasa con las harinas? ¿Qué pasa con las grasas? ¿Qué pasa con lo que no puede ser azúcar, es decir, glucosa, pero es fructosa, porque son las frutas? Hablemos de esa parte importante que está en mi libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia, porque definitivamente, pues nuestro laboratorio, o digamos que nuestra fábrica es la cocina y nuestro laboratorio el cuerpo, pero a veces si le damos la materia prima inadecuada a esta fábrica, pues va a funcionar mal. ¿Cómo es todo ese proceso de la cocina? Bueno, ese es un punto crítico en realidad en todas las enfermedades metabólicas, porque como tú lo dijiste al comienzo, las enfermedades del metabolismo son enfermedades de la boca y diría yo, y de los tenis, porque no comemos bien ni tampoco hacemos una actividad por lo menos mínima física, y eso tampoco permite hacer un adecuado metabolismo. Muchas veces nos engañamos y uno ve a veces en los controles pacientes que son diabéticos y que dicen, no, es que yo no como azúcar, pero yo sí como el azúcar morena porque esa es buena, o como miel porque la miel no es azúcar, o me tomo la guapanela porque eso no es problema. Y aún así, cuando no consumen estos alimentos, también uno ve que sus azúcares, su glicemia está muy alta, y cuando va a ver cómo es un plato de almuerzo o un plato de cena, ellos ve que es un plato lleno prácticamente de harinas. Quiero que ustedes entiendan de que no solo lo que nos presentan como azúcar es azúcar. Hace más o menos unos 70, 80 años es de que vino el advenimiento pues, de la agricultura en el mundo, gracias a las tecnologías que se fueron desarrollando, este tipo de alimentos que empezaron a aparecer como el trigo, el centeno, la cebada, y a raíz de eso empezaron a hacer lo que es el arroz, también a nacer también lo que es la papa, la yuca, el plátano, o sea, todo lo que empezamos a cultivar en la tierra, los cultivos, y enumerados en orden de qué cantidad de azúcar tienen, pues sería el principal, la papa, que es un alimento que tiene una gran cantidad de azúcar, la yuca, el plátano, las pastas. A veces en la noche uno ve que a la persona le encanta comerse un plato lleno de pasta, y eso es una gran cantidad de azúcar concentrada. La arracacha, son alimentos, y el arroz son alimentos que en últimas, cuando usted los ve por fuera, que tiene esa forma, pero cuando ingresan a su cuerpo y usted los metaboliza, su cuerpo los convierte en azúcar, y en azúcar muy concentrado. Asimismo, las frutas son muy buenas, en realidad es importante tener una dieta muy balanceada y tener una dieta siempre que incluya frutas, pero cuando tú ya estás con un problema metabólico, lo ideal es que no consumas algunas frutas que tienen altos índices glicémicos, o sea, tienen altas cantidades de azúcar concentrada. Y aquí muchas personas en su casa se van a sorprender, porque cuando uno los manda a adelgazar o a comer solo frutas, entonces lo primero que comen es papaya, o comen piña, o comen naranja, o comen banano o mango. Esas son las frutas que se utilizan con mayor frecuencia, y estas frutas que les acabo de mencionar son las frutas que una persona con problemas metabólicos debería evitar porque son altamente cargadas con fructosa, y la fructosa, aunque es un azúcar diferente a la glucosa, también al llegar en nuestro torrente sanguíneo va a estimular la insulina que les acabo de explicar, y al subir la insulina, entonces inmediatamente se va a llevar a convertir eso en grasa y a impedir de que esa grasa sea utilizada como energía. Otros alimentos que también nosotros tenemos que empezar a alejar de nuestra alimentación son los alimentos sintéticos, y yo hago un llamado aquí porque es que
lo que sucede es que ya no estamos comiendo conforme al diseño. Se nos olvidó cómo es el diseño humano y empezamos a inventarnos cosas y cosas y cosas pues para producir dinero a raíz de la alimentación, pero se nos olvidó que hay cosas de que el cuerpo no está diseñado para comer. ¿Y qué es lo que no estamos diseñados? Todos esos productos que vienen con conservantes, con preservativos, todo lo que está en el supermercado, todo lo que tiene marca, todo lo que tiene colores artificiales, sabores artificiales, son cosas plásticas de una manera u otra decirlas, y nuestro cuerpo no las entiende. Cuando llegan y entran por nuestra boca y llegan al intestino y se absorben, el cuerpo no sabe qué hacer con ellos, se traba, es decir, entra en un proceso en el cual el metabolismo se altera y también aparecen problemas dismetabólicos como tal. Por eso también es un llamado muy importante que si usted quiere mejorar su salud, debe intentar comer conforme al diseño. ¿Y qué es comer conforme al diseño? Nuestro diseño y nuestras células y nuestro organismo, que lleva más o menos 10.000 años de evolución, está diseñado para comer frutas, porque las frutas siempre han existido, las verduras o las hortalizas que siempre han estado o que siempre han coexistido en nuestra naturaleza, y los frutos secos, que también son muy importantes, siempre los ha habido, también no son algo nuevo y se nos olvidaron. Recuerden las almendras, los pistachos, las macadamias, el maní, aunque no es un fruto seco, también es muy importante y tiene unas buenas grasas, las nueces, el coco tampoco lo considero como es un fruto seco, pero cuando se lo recomienda al paciente se lo incluye allí porque a veces uno no sabe en qué parte decirle que lo consuma. Y un alimento que es muy importante y que tiene grasas muy buenas para la persona y que le va a ayudar a adelgazar es el chontaduro, que gracias a Dios en nuestro país existen grandes cantidades y podemos también adquirirlo y consumirlo. También con moderada cantidad, o sea, lo ideal es que sea solamente un puñado por la mañana y un puñado por la noche y no mezclar este tipo de frutos secos. Una de las preocupaciones que tienen las personas cuando van a nuestros consultorios es: mándeme un examen para yo saber cómo tengo el colesterol y el triglicérido. Hablemos un poco de la parte metabólica y de los efectos secundarios que puede tener esa parte de las grasas. Hablar un poco del colesterol y los colesteroles que hay, y de los triglicéridos, y realmente qué papel beneficioso juegan para nuestra salud, porque vemos personas tomando lobastatinas y todas esas tatinas 2, 3, 5, 8 años, que nos parece absurdo y escandaloso esto, porque de pronto, no, yo lo tomo para que nunca se me suba el colesterol, o no ha de faltar quien se lo mande, tómelo de por vida, desconociendo los efectos secundarios tan severos que tienen, o desconociendo también que nosotros sin colesterol y triglicéridos nos moriríamos. Hablemos un poco de todo ese tema de las grasas y de lo bueno y de lo malo de ellas. Excelente punto. Las grasas, como lo dice el doctor, muchas veces les hemos dado un papel malo en nuestra salud y hemos querido sacarlas de la alimentación porque asumimos que ese era el origen de los infartos y de los derrames cerebrales, y viene siendo un error concepcional de otros médicos que ya está siendo reevaluado. Entonces, como les decía, hay que comer conforme al diseño, y el cuerpo humano necesita de grasas para poder funcionar. El cuerpo humano necesita los carbohidratos buenos que les mencioné, las frutas, las verduras, necesita las proteínas y necesita las grasas. Lo que pasa es que existen dos tipos de grasas: las grasas buenas y las grasas malas. En las grasas malas es donde se concentran principalmente los aceites de cocina, que es lo que transformó también hace 25 años nuestra alimentación y lo que nos está inflamando internamente y lo que nos enferma. Las grasas malas son esos aceites, tanto el de canola, tanto el aceite de soya, el aceite de girasol, que en las propagandas salen pues muy bonitos y nos los quieren pintar de que son sanos, pero ninguno de esos aceites en realidad aporta nada bueno para nuestra salud. Es decir, cuando fritamos o utilizamos estos aceites nos estamos haciendo un daño severo, porque eso sí va a ser lo que eleve las grasas malas en nuestro cuerpo. En segundo lugar, las grasas que no son tan favorables para nuestro cuerpo son las grasas que son de origen animal, las grasas saturadas. Por ejemplo, la grasa que tiene la leche, la grasa que tienen los quesos, en general los lácteos, son grasas poco saludables porque son excesivamente saturadas, o la grasa que tiene la carne, sobre todo la carne de cerdo, o las carnes que tienen muchos gorditos, son grasas que no nos van a ayudar mucho y no van a ser beneficiosas. Por el contrario, viene en contraste las grasas buenas, y aquí es importante que usted conozca, y si nunca ha escuchado hablar del aceite de oliva, es un aceite y es una grasa que es necesaria para nuestro cuerpo. Imagínense que hace algunos años se hacían unas dietas muy exageradas para poner a la gente a bajar de peso y le quitaban las grasas.
completamente las grasas de la alimentación y se dan cuenta que esas personas empezaban a fallecer, se empezaban a morir, al no consumir ningún tipo de grasa nos morimos. Entonces el consumo de aceite de oliva es importante, es una grasa buena, el aceite de linaza, el aceite de coco que sirve para freír los alimentos, aguanta hasta 400 grados centígrados y podemos inclusive ahí dorar un poquito los alimentos. Son grasas favorables. Las otras grasas buenas son las grasas de los frutos secos que acabamos de mencionar. Las grasas en nuestro cuerpo, cuando ustedes escuchan hablar del colesterol total, de los triglicéridos, del colesterol LDL y el HDL, son grasas necesarias. Si una persona que tuviera en su sangre colesterol cero estaría muerta, porque las grasas funcionan como carritos para transportar los nutrientes y algunas sustancias que no se pueden diluir en el agua y que se deben diluir es en las grasas. Entonces son totalmente necesarias para nuestro cuerpo, que llegan a un límite y que ese límite se pasa y al pasar se empiezan a enfermarnos, es verdad, pero se elevan y empiezan a aparecer altas, como aprendimos al comienzo del programa, por el problema de la insulina, porque comemos cosas demasiado cargadas de azúcar y eso se convierten en grasa y las grasas empiezan a elevarse, y si encima o si le agregamos grasas malas, si consumimos frituras o ese tipo de alimentos o la famosa margarinas, que son grasas trans, entonces esas grasas se van a elevar y nuestros triglicéridos van a empezar a subirse, lo máximo 150, nuestro colesterol LDL, que es el más malo, que es como un engrudo que tapona las arterias, va a pasar de 100 y cuando está por encima de 100 ya es un problema, o nuestro colesterol bueno, que es el colesterol protector, el HDL, que es el colesterol que todos debemos tener alto, empieza a bajar y es como un barrio en el cual no hay policías y vienen los ladrones y hacen lo que quieren. Entonces, si no tenemos colesteroles buenos como el HDL en nuestra sangre por encima de 60 el hombre y 65 en la mujer, vamos a tener problemas también graves de salud, vamos a tener dificultades a nivel de nuestro metabolismo. Además, porque las grasas son la fábrica de las hormonas. Correcto. Y sin hormonas también moriríamos. Muchos problemas de mujeres con trastornos de infertilidad, con problemas de sobrepeso. La base de su problema no es ni siquiera sus ovarios o la matriz, porque es lo primero que ustedes piensan. No. Esos problemas de grasa, uno a estos pacientes les hace un tratamiento de dieta, los baja de peso, le controla las grasas y quedan en embarazo. Y han pasado por muchos ginecólogos y de pronto no les han prestado importancia al problema de las grasas, de la obesidad. Entonces miren lo importante, que ustedes entiendan las propiedades, las bondades, el cómo del azúcar en el cuerpo, el porqué de la insulina, pero que también entiendan lo de las grasas. Estamos hablando de metabolismo, porque es que ustedes dicen, no, es que yo me como un sancocho, yo me como un plato de frijoles, yo me como tal alimento. Eso es lo que uno ve de acá para allá. Pero ¿qué hace este laboratorio con eso? Vamos a ir a este corte de comerciales para que hablemos cómo es que actúa el metabolismo y por qué es ilógico que nos lleguen pacientes que nos digan, yo quiero bajar de peso, quiero estar mejor, pero no me ponga dieta. Esto no es lógico. Después de este corte de comerciales, vamos a hablar un poco de cómo hacer de la cocina una farmacia. La finalidad de este programa es educar, es orientar, es prevenir. Seguramente ustedes están diciendo, no, pero ya nos asustaron, ¿cierto? Y ustedes estarán en la duda, ¿y yo cómo estaré? Para uno saber cómo estaré, pues necesito exámenes, pruebas, hacer lectura. A nosotros nos llegan pacientes con exámenes de laboratorio que tienen más de 6 meses. Personalmente yo ni los miro. ¿Por qué? Porque uno está cambiando permanentemente. Y entonces, con unos exámenes de laboratorio, uno tiene una orientación que deben de ser de rutina. Entonces ya tenemos el problema, vamos a ver qué tan grande es el problema. ¿Quién me lo dice? El bacteriólogo, el laboratorio clínico. ¿Qué pruebas podríamos hacer, doctor Rosero, para nosotros tener una orientación o allá al paciente que lo quiera hacer a mutuo propio, pues porque no crean que una empieza a ir a buscarlos para eso, para poder saber cómo está funcionando su metabolismo? Claro que sí, doctor. Bueno, lo primero, el diagnóstico siempre con una consulta orientada a eso, o sea, uno a veces... ¿Por qué no se le para mucha atención a esto? Porque a veces uno va donde el médico es por otra cosa, va por un problema en la uña, porque le duele la rodilla, pero el médico lo nota a uno como un poquito con exceso de peso y ahí por el ladito le dice tiene que bajar de peso, coma mejor y se acabó.
Entonces, como desconocemos coma liviano. Coma liviano, ¿y qué es comer liviano? Que pese poquito. Entonces, como los pacientes generalmente no consultan directamente por esto, entonces son enfermedades que se dejan como en segundo plano. Entonces, la invitación también es siempre que intente tener una consulta dirigida al metabolismo. Dígale a su médico, hágame una valoración que sea de acuerdo al metabolismo, a ver cómo estoy de ese doctor. Entonces, el doctor lo primero que va a hacer cuando lo vea, y si está orientado en el tema, tiene que hacer sus mediciones antropométricas, es decir, medir su estatura y medirlo, porque es que la estatura que está en su cédula, esa no es, se los aseguro, a uno lo miden con zapatos o con tacones, o ya han pasado muchos años y uno va reduciendo estatura. Segundo, hay que tomarnos las medidas en una pesa, o sea, comparar nuestro peso y mirar ese peso con esa estatura, cómo está. Hay aparatos ya especializados que nosotros podemos tener en las consultas que se llaman tánitas, que son unas pesas especiales en las cuales el médico puede inclusive, además de conocer su peso, saber de ese peso que le dio, de esos 50, 60 kilos, cuánto de ese peso es grasa, cuánto es grasa interna, la grasa visceral, cuánto es músculo y cuánto es agua. Y eso es un análisis un poco más profundo acerca de la composición corporal de nosotros. En segundo lugar, la medición del abdomen, y siempre se los digo, mídanse las barrigas, queridos pacientes, mídanse sus abdómenes. Si a la mujer el abdomen, cojan 1 metro a la altura de su ombligo, si ese abdomen les mide más de 90 centímetros, preocúpate porque puedes tener un síndrome metabólico. Y si el hombre le mide más de 90, la mujer 80, perdón, y el hombre más de 90, también uno tiene que ir a tener acá una idea en la cabeza de que algo no está bien, porque cuando el cuerpo empieza a almacenar esa grasita en nuestro abdomen es que está empezando a tener fallas en su metabolismo y no puede utilizar esa grasa para producir energía. Además de eso, al paciente cuando se le hace esta valoración tiene que tomársele la presión arterial bien tomada, porque recordemos que la presión arterial alta también está relacionada con esos problemas metabólicos. Asimismo, interrogar al paciente, ¿cuáles son los síntomas de estar con problemas metabólicos? Pasarme todo el tiempo cansado, acostarme cansado, levantarme cansado, tener dificultades para concentrarme, alteraciones de la memoria, aumento inexplicable de peso. Yo digo, siempre he comido, yo hoy como lo que siempre he comido y estoy empezando a engordar sin ninguna razón. ¿Qué será? ¿Qué pasará? También cuando empezamos a tener alteraciones a nivel de nuestra calidad del cabello, de la piel, también son signos del síndrome metabólico, o infecciones que se repiten. ¿Cómo vemos que pacientes consultan por cistitis o honguitos a nivel vaginal las mujeres y nunca les toman un examen de azúcar? Por Dios, cuando el principal problema para que las defensas bajen son los problemas de azúcar alto, la prediabetes o la diabetes. Entonces, ese interrogatorio que uno le hace al paciente es fundamental. Luego ya ver entonces el laboratorio, que es un arma importante en el diagnóstico. Primero, lo que siempre debemos pedir, una hormona tiroidea. ¿Y por qué? Porque si hablamos de que el metabolismo está regido por hormonas, pues la hormona madre es la glándula, se produce en la glándula tiroides que está en su cuello, y si esta hormona no está funcionando bien, entonces todo el metabolismo también se cae como un naipe, como un castillo de naipes. Entonces, la TSH es un examen importante y que a veces no lo hacemos regularmente. De eso sigue en importancia la insulina en ayunas, y este es un examen que no se lo piden los médicos a los pacientes porque a veces es un poco costoso para las EPS, porque un azúcar vale 10.000 pesos y una insulina puede costar 30.000, 35.000 pesos, entonces siempre nos piden lo más barato. Les cuento algo, para que nuestro azúcar se empiece a alterar en esas pruebas que nos toman, pueden pasar entre 8 a 15 años antes de que la enfermedad se haga notoria, antes de que esos cambios metabólicos hayan hecho un daño evidente en nuestro cuerpo. Lo primero que se va a elevar y lo que más nos va a orientar hacia ver si el paciente está con problemas metabólicos o no, es la insulina. Esa es la primera que empieza a fallar. Inclusive los primeros 6 meses a un año que un paciente tiene problemas dismetabólicos, la insulina empieza a fallar. Esa insulina lo ideal es tomarla en ayunas, sin haber comido nada la noche anterior, por lo menos unas 8 horas de ayuno. Ese valor no puede ser mayor de 10 unidades por mililitro. Si la insulina en ayunas es más de 10, ojo, porque ya hay un problema. Nuestro páncreas está produciendo demasiada insulina y, como les expliqué al comienzo, la insulina está elevada, y al estar elevada todo lo que comamos se va a convertir en grasas, y en grasas malas para el cuerpo, y tendremos problemas para sacar esas grasas de nuestro organismo.
En segundo lugar, también se puede pedir la insulina post, que es la insulina después de que comemos, que también es un valor muy importante. Luego viene ya el azúcar, que también tenemos que pedirla, el azúcar en ayunas y el azúcar post. Y por último vamos a pedirle al paciente un perfil lipídico, que sería el colesterol total. Aquí también hago otro énfasis, y es que vemos que vienen los pacientes al parque médico con perfiles lipídicos incompletos, doctor Rojas, o sea, les piden solamente colesterol y triglicéridos, y eso no es suficiente para hacer un examen completo de la parte metabólica de un paciente. Y también vemos que a veces llegan con el examen incompleto y tampoco hacen unos cálculos que como médicos aprendimos en la universidad hace muchos años y se nos olvidó. Por ejemplo, hay un cálculo muy importante que uno puede hacer con esos valores, y si ustedes tienen en su casa el examen, sáquenlo, desempólvenlo y hagan lo siguiente: tomen ese número que dice triglicéridos, que lo tengan ahí les debe salir entre un valor entre 150 y más o menos 250 o más, revísenlo, y ese número que tienen lo van a dividir por su colesterol HDL, que debe estar entre 35, 50, 60 en promedio, como lo puedan entender. Si esa división que ustedes hacen les da más de 4 puntos, es un problema y usted puede tener un síndrome metabólico ya instaurado, y no ahora ni hace 15 días, sino por lo menos unos 3 o 4 años. Es decir, esa relación entre colesterol de tipo triglicéridos y HDL es muy importante y fundamental. Y así uno puede hacer, doctor Rojas, más o menos unas 5 o 6 cálculos en el consultorio para inferir si el paciente no tiene problemas a nivel metabólico. Con todos estos exámenes, obviamente, y con la valoración del médico, uno puede dar estos 7 diagnósticos. Puede decirle a usted lo siguiente: usted está primero con sobrepeso, o segundo está con obesidad como tal instaurada, que como ya son unas enfermedades, no piensen y quítense esa venda de la cabeza que eso es normal, que estar con la barriguita o con los kilitos de más, pues no, yo me siento bien, yo duermo bien, yo me siento como un tigre, pues no. Como les digo, el problema de estas enfermedades es de que cuando nos avisan ya es demasiado tarde, ya las cosas por hacer en realidad son muy pocas. Entonces, un primer diagnóstico: sobrepeso, obesidad. En tercer lugar, la prediabetes, que es el azúcar que empieza a elevarse ocasionalmente sin ser todavía diabéticos, pero que durante 8 o 10 años después póngale la firma que usted va a ser diabético y va a tener un problema de este tipo. Entonces muchos pacientes me dicen: si yo hubiera sabido antes, yo hubiera dejado todo esto para evitarme esta enfermedad tan mala, mire, ya me amputaron el pie, mire que ya me quedé sin riñón. Y sí, y la gente cree que eso no es posible. Claro que es posible saberlo antes. Uno puede saber si va a ser diabético o no 10 a 15 años antes, con este tipo de pruebas y con esas valoraciones. En tercer lugar, el diagnóstico que le sigue es el problema de presión arterial alta. Aunque la presión no es un tema metabólico, sino cardiovascular, cuando el metabolismo se altera, las arterias se hinchan, se inflaman internamente, y al hincharse la presión se eleva la sangre, y por eso se derivan problemas de presión arterial alta. En cuarto lugar, o en quinto, vienen los problemas de la mujer, y aquí me adelanto un poco: el síndrome de ovario poliquístico. Y aquí hago un llamado a los ginecólogos y a todo el personal de salud que trabaja con pacientes con ovario poliquístico. Por favor, el ovario poliquístico no es más que la expresión metabólica de la hiperinsulinemia. La insulina alta es lo que hace que el ovario esté totalmente estresado con esa insulina alta y produzcan las hormonas que son totalmente descontroladas, y al estar descontroladas, en vez de ovular, la mujer lo que produce son quistes, puros quistes. Entonces, por eso la mujer, cuando tiene ovarios poliquísticos, la piel es grasosa, le empieza a salir vello en la cara, siempre tiene problemas de obesidad o grasita localizada en el abdomen. Entonces, el ovario poliquístico también es una enfermedad metabólica, no es una enfermedad ginecológica solamente como tal. La gota: cuando me llega un paciente con gota, y yo siempre lo miro de pepa cuando entra, y siempre son pacientes que tienen exceso de peso. Es muy raro ver un paciente delgado o extremadamente delgado pues con gota. La gota, que es el problema del ácido úrico, la hiperuricemia, también el ácido úrico se metaboliza por estas vías, y si el metabolismo está alterado, el paciente puede desarrollar en algún momento problemas de gota. Y por último, los problemas de colesterol, que tan abandonados están actualmente en nuestra salud. Ya se volvió común que no, está un poquito alto los triglicéridos, pero tranquilo, eso no pasa nada. Sí pasa, y hoy se sabe que de hecho los límites máximos para esos valores cada año se han ido reduciendo. Actualmente se maneja lo que se llama el ATP3, que fue la última actualización que se hizo a nivel mundial de los topes máximos que una persona debería tener para triglicéridos. Hace más o menos 6-7 años era de 200, ya vamos en 150. O sea que cada vez se sabe que entre más bajos estén, mejor va a ser para la persona. Entonces,
en este rango de ideas, si usted tiene problemas de colesterol o dislipidemias, que le llaman en la EPS, no espera que la tableta de lovastatina, simvastatina, torvastatina o genfibrosilo le solucione el problema, porque allí no hay nada. Y si usted es un paciente con esto, me dará la razón, porque se dará cuenta que lleva tomando este medicamento 10 años y sigue igual de colesterol en el cielo. Y después, cuando pasen 15, 30 años, en su cabeza va a tener un problema que se llama Alzheimer o Parkinson, que son enfermedades muy relacionadas con las famosas estatinas. Entonces, la solución a esos problemas, y como vamos a ver ahorita en el tratamiento, nunca está en un medicamento. Los medicamentos no solucionan el problema como tal. Hay un adagio muy famoso que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Entonces nos llegan los pacientes con la enfermedad y entonces han incubado este proceso patológico durante varios años y pretenden que en una o dos consultas el médico los tiene que aliviar. Entonces vienen con un colesterol que se fue acumulando durante muchos años, pero no, es que yo vine hace un mes donde usted y usted es muy malo, porque mire, yo sigo igual. Y a veces uno, mejor dicho, es imposible pretender que un proceso patológico tan largo el paciente ya en un mes se va a aliviar. Así como tardó un poco de tiempo en desarrollar el proceso patológico, debe iniciar un proceso terapéutico. Y entonces son muchas, son 9, 8 patologías gravísimas. Y ahí es donde tenemos que tener conciencia. Y no voy a hablar como médico, como paciente, en que uno es responsable en gran parte de su enfermedad, pero también de su curación. Pero hay que haber un compromiso. No, yo quiero bajar de peso, pero no me mande dieta. Yo quiero mejorar el colesterol, el triglicérido, la hipertensión, pero no me mande dieta. No, pero es que esta fábrica necesita materia prima y tiene que ser buena. Entonces vamos a hablar un poco de esas ayudas terapéuticas, doctor Freddy Rosero. Bueno, para que sea más didáctico en sus casas, quiero hablarlo como si fueran tips. Vamos a hablar de una serie de tips para que ustedes los practiquen. Y no solo si ya tienen un problema metabólico lo traten, sino que también si no lo tienen lo prevengan. Y antes de hablar de los tips, también un punto, antes de que se me olvide, no todos los pacientes con problemas metabólicos tienen problemas de sobrepeso o obesidad, porque también depende de nuestra genética. Hay personas que estamos predispuestas a engordar fácilmente y otras personas que estamos predispuestas a no engordar fácilmente, pero el hecho de no estar obeso tampoco quiere decir que estamos completamente sanos o libres de la diabetes o estas enfermedades. Por eso no solamente sobrepeso y obesidad, hay que hacer una evaluación conjunta y para eso son los laboratorios. Los tips número 1, importante, la mejor forma de mejorar nuestro metabolismo tiene nombre propio, desayuno. Nosotros ya no desayunamos como deberíamos desayunar. Ustedes piensen, imagínense que su cuerpo es como un carro que pasó meses, o sea, horas, 8, 10 horas que pasamos en la noche sin comer un solo alimento, o sea, pasamos un periodo de ayuno y cuando nos levantamos, nuestro cuerpo está ávido de nutrientes, necesita la gasolina, necesita la CPM para arrancar ese funcionamiento mínimo del día y nuestro principal error es que principalmente no desayunamos, porque el colombiano típico que se respete se levanta tarde y sale tarde para el trabajo y desayunará por allá a las 10, 11, que es desayuno de oficina, el cual ya no es desayuno. Desayuno es todo alimento que ingrese en nuestro cuerpo durante máximo los primeros 45 minutos a 1 hora de lo que nos levantamos. En ese lapso de tiempo nuestro cuerpo está necesitando la mayor cantidad de energía para poder arrancar esos motores, para que el cerebro funcione. Por eso nos preguntamos a veces, ¿por qué son las 8 de la mañana, 9? Yo sí que me duermo aquí sentado y anoche me acosté temprano. Por lo mismo, porque si tu cuerpo no tiene la gasolina adecuada para funcionar, él va a querer dormirse y va a querer descansar para protegerse a sí mismo. Y dentro del desayuno, un error muy grave que cometemos nosotros es que cuando desayunamos es que no consumimos proteínas y aquí viene un grave problema de salud y esta es la causa de que estamos teniendo tantas personas con problemas metabólicos. ¿Qué pasa? En la mañana el aporte de proteínas que debe tener el cuerpo es alto porque las proteínas, además de producir también energía, son las encargadas de proteger el músculo, proteger el colágeno y las articulaciones. Ellas se convierten en aminoácidos y se van allá para hacer esos reemplazos musculares porque nosotros estamos constantemente en regeneración. Entonces, cuando una persona no consume proteínas, el cuerpo igual las saca de donde sea. Dice, pues yo necesito proteínas y si este señor no las comió, yo las saco.
tiene una manera que es con la liberación de una hormona que se llama cortisol, de sacar la proteína del músculo y sacar la proteína de nuestra carita, de nuestro colágeno y de nuestras articulaciones. Por eso es imposible tratar a una persona de problemas articulares o musculares sin mejorarle su desayuno e incluir las proteínas. Nunca va a tener mejoría ese paciente. Entonces, cuando uno incluye la proteína en su alimentación, no solo va a estar más joven y bello, pues porque no se le va a gastar el colágeno tan rápido, sino que el cuerpo entra en un estado de metabolismo normal. Si no comemos proteína, hay dismetabolismo. Otro error muy frecuente, que nuestro desayuno es puras harinas, o sea, arepa, pan, tostadas, galletas, un jugo de naranja cargadísimo, por ahí encima de que el jugo de naranja tiene su propio azúcar, que tiene alta cantidad de fructosa, le metemos 2 cucharadas de azúcar, o tomamos estos jugos que se nos presentan de botella, pues estos jugos plásticos de naranja, y pensamos de no, yo soy sano, yo tomo jugo de naranja en las mañanas, benditos. Es lo peor, ese tipo de alimentos en la mañana son cargadísimos de azúcar, o un chocolate cargado, un café cargado, huevos. O café con leche, o chocolate con leche, o queso con huevo. O este tipo de combinaciones con lácteos, que los lácteos no se deben, primero no se deben consumir, y segundo, si se consumen, pues porque usted no puede dejarlos como tal, tampoco se deben combinar. La combinación de lácteos con otros alimentos produce alteraciones metabólicas aún más graves, pérdida de calcio, osteoporosis, elevación del azúcar, y aquí le digo algo, si usted, ese sería el tip también 1 y 2, si usted quiere adelgazar tiene que dejar la leche. Piense que la leche de la vaca viene con una hormona que se llama la IGF-1, que es una hormona para que ese ternerito crezca, para que un ternerito, que es un animal grande comparado con un bebé, con un ser humano, crezca rápido. Esa se llama hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento, cuando entra a su sangre y entra y se metaboliza, adivine qué hace. Estimula al páncreas para que libere grandísimas cantidades de insulina. Por eso ningún paciente que esté en tratamiento para problemas metabólicos puede consumir lácteos. O diabético. O diabético, tampoco, no puede hacer nada, o sea, no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, mejora tu desayuno, incluye en tu desayuno proteínas, pero proteínas buenas. Las proteínas buenas de origen animal, generalmente ideal sería comer pescado o pollo, y el pollo deshormonizarlo, como el doctor Rojas siempre les ha enseñado. Las carnes rojas hay que evitarlas a toda costa también, porque también nuestras vaquitas vienen tan contaminadas, con tanta hormona. Y el huevo, que lo consume tanta la gente, preferiblemente tibio. El huevo, bueno, aquí por ejemplo, un desayuno equilibrado, uno puede comerse el huevo tibio, pero importante prepararlo con aceite de oliva o con el aceite de coco, o simplemente con agua. Uno puede fritar un huevo sin una gota de aceite, solamente con en una cacerola antiadherente, echas un poco de agua y dejas que se caliente y pones el huevo, y te garantizo que no se te quema la paila y tu huevo queda supremamente delicioso. Si yo tengo problemas de colesterol, de triglicéridos, si estoy obeso, tengo que hacer huevito, lamentablemente quitarle la yema, o tomarme la mitad de la yema, porque en esa yema hay una cosa que se llama ácido araquidónico, que es una grasa mala, que es una grasa enemiga y que tampoco permite que el metabolismo se realice de una manera adecuada, y también nos eleva la insulina. Entonces yo tengo que empezar a seleccionar ciertas partes de los alimentos para mejorar eso. Entonces un desayuno equilibrado es un desayuno que tenga una buena porción de proteína. Muchas personas comen cereal al desayuno. Doctor, qué buena pregunta, y se nos estaba pasando. Actualmente se reconoce, y si ustedes miran en internet, que la peor falacia o el peor error que pudimos haber cometido, o que cometieron los padres con nosotros o nosotros con nuestros hijos, es alimentar a nuestros hijos al desayuno con estos alimentos tan pésimos. Son venenos, son toxinas para nuestros hijos. Los cereales son alimentos cargados de azúcar, son más azúcar que el propio azúcar. Sucaritas y cosas de todas esas. estas cereales de cajita que nos venden mediante muñequitos y publicidad engañosa para los niños, terminan produciendo en el niño que su azúcar se eleve hasta el cielo. Y lo peor de todo, que una azucarita de esta se combina siempre es con leche. Entonces, por un lado la leche y por el otro la azucarita, y es un niño y le agregan banano, que afecta ahí el estreñimiento. Exactamente. Entonces estos cereales nunca deben de consumirse. De hecho, hay políticas en Europa que para este año, si ustedes ven noticias, van a prohibir la venta de este tipo de cereales en esos países, porque ya no hay ninguna duda acerca del daño que hacen. Entonces, su desayuno, por favor, que tenga proteína, que tenga su buena porción de pechuguita o su porción de pescado, o sus frijolitos en la mañana no están mal, las lentejas, los garbanzos son proteínas de origen vegetal que también sirven en la mañana. A veces nos quejamos porque nos caen mal, pero nos caen mal es porque acostumbramos a nuestro cuerpo a lo que no es bueno. Entonces hay que hacerse un proceso antes de desintoxicación,
limpiar nuestros cuerpos, nuestro colon y así prepararlo para una nueva alimentación. ¿El chocolate está bien? El chocolate está bien, pero les recomiendo, pues, sin mencionar marcas, que sea un chocolate, pues, de pastilla, pero que los que vienen sin azúcar, sin azúcar. Uno puede, antes mi mamá me compraba las barras de chocolate sin azúcar, lo preparaba y así no los daba en agua. ¿Sabe que ese es uno de mis proyectos? Sacar un chocolate orgánico. Sería... Porque es un alimento muy bueno, pero le están echando mucha grasa, mucha manteca a los chocolates, pero hay que tratar de ofrecer y tener un chocolate orgánico, bueno, saludable, porque es un gran alimento. Tiene catequinas, polifenoles y sustancias antioxidantes muy buenas, baja la presión arterial. Bueno, el chocolate es un alimento fundamental, pero no lo es. Por ejemplo, estas bebidas achocolatadas que le venden a los niños, la mitad del frasco es chocolate y la otra mitad es azúcar. Entonces no estamos haciendo nada. Y grasas que son totalmente malas. Entonces consuman el chocolate, pero ojalá, me da tristeza porque uno predica y uno quiere ir a hacer las mismas cosas que le explica y debe hacerlo, porque si uno predica algo debe practicarlo. Entonces cuando yo voy a los supermercados a veces me demoro hasta 1 hora buscando el chocolate en barritas. Me demoro tanto porque todos los chocolates con azúcar, con una cosa, con otro, le meten clavos, canela, cosas, y uno quisiera encontrar el chocolatico sin azúcar y no lo encuentra, pero eso es problema nuestro porque nosotros como consumidores, como no compramos eso, como no lo exigimos, entonces la industria no lo hace porque es lo que menos se vende. Entonces, parte de ese problema de lo que nos hemos envuelto ahora, de que nos venden tantas porquerías, es porque nosotros las consumimos. Si nosotros paramos el consumo de este tipo de alimentos, créanme que la industria va a cambiar, y por eso ustedes ven ahora las propagandas de que este té tiene menos azúcar que este té, y este té tiene menos azúcar que el otro té, porque ya viene la ola de que el azúcar es mala, y ya sabemos que el azúcar es una toxina, entonces ya viene la moda. Aprovechemos estas modas y saquémosle un jugo para nuestra salud, porque si nosotros que lo consumimos no lo hacemos, nadie nos va a meter la comida sana por la boca. Y ahí toca usted un tema más delicado ahora, es el té en bebidas, pues, mejor dicho, gaseosas de té, que es lo que realmente les están vendiendo a ustedes. Con que pongan en práctica lo del desayuno, ya tienen un aspecto muy grande ganado en el tema del metabolismo. Infortunadamente el tiempo no nos alcanza. Les voy a dar los teléfonos del doctor Freddy Rosero para que les dé la orientación en almuerzo y comida, pero haremos otro programa ya de dieta, únicamente hablar de dieta. Queríamos hablar de la enfermedad, de los signos y síntomas, de los exámenes de laboratorio y parte del tratamiento. Pero vamos paso por paso, porque la gente se confunde y es difícil cambiar todos los hábitos de un momento a otro. Pero con que tengan un desayuno, con buenas frutas en este trópico que las tenemos tanto, con una buena proteína, que puede ser el pollo deshormonizado, un trocito de pescado o el mismo huevo tibio, ojalá orgánico, que puedan incluir ustedes un buen chocolate, con que tengan una buena fuente proteica en la mañana, que entiendan por qué hay que darle esa proteína para que el cuerpo no se consuma la de nosotros, que finalmente nos está afectando. Con eso ya estamos ganando algo muy grande. Estamos hablando de metabolismo, que va a la par con problemas de obesidad, hipertensión, diabetes, problemas hormonales y envejecimiento. Ustedes pueden tener el teléfono 330-3975 o el 330-7104, 330-7104. El consultorio del doctor Freddy Rosero Semanat es en el Parque Médico, a media cuadra de la Iglesia de la Pradera, en Dos Quebradas. Doctor Freddy, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias. Y a los pacientes que quieran, mi correo es drfredrosero@gmail.com, como aparece en pantalla. Escríbame y a regresa de correo les voy a enviar los demás tips que quisiera comentarles. Son aproximadamente 20 recomendaciones para que las practiquen en sus casas y puedan mejorar su salud. Doctor Freddy Rosero, @gmail.com. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. No olviden remisión a las 12 de la noche. Estos programas quedan grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Una feliz noche.